Shalom, shalom familia. Shalom, shalom también a los que están conectados por las redes. Aquí los miércoles en los estudios temáticos de metodología. Esta es su hermana y amiga Lisa Velázquez de la congregación Roca Eterna Gensil. Oficialmente, para mí es un placer estar con ustedes en esta noche. Y pues el tema que vamos a estar estudiando es el tema que yo escogí para Yom Teruah, ya que vamos a estar o estamos acercándonos a este tiempo. Así que vamos a comenzar rapidito, tengo mucha información, no pretendo que todo el mundo pues lo entienda de sopetón, como decimos nosotros los puertorriqueños. Pero vamos al paso y traté de diluirlo lo mejor posible. Y créame que estamos caminando en los tiempos correctos. ¿Cuántos estamos disfrutando esta temporada de las oraciones Selijot? ¿Cuántos estamos siendo confrontados a través de las oraciones de Selijot? Hemos tenido tiempo, hemos apartado tiempo y el Eterno lo que quiere es tratar con nosotros como su pueblo en la dispersión. Y pues no estamos solos. Sabemos que hay un grupo de personas también en todos los países que guardan la Torah y están sincronizados al mismo tiempo y al mismo calendario. Así que no estamos solos. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, a ti te damos toda la gloria, la honra, el honor, toda la adoración, toda la pleitesía te la mereces, Padre. Te agradecemos, mi Rey, por el tiempo en que tú nos has regalado el hálito de vida que has soplado sobre tu cuerpo, sobre tu pueblo, Señor. Y estamos aquí, Señor amado, en estos momentos para hablar acerca de tus tiempos, estudiar tu escritura. Y solamente nos dirigimos a ti humildemente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías, para que vayas arrojando tu sabiduría, entendimiento. Aclara las mentes, Señor, prepara los corazones. Ayúdanos, Señor, a que las escamas de nuestros ojos se vayan cayendo. Que todo lo que nos permita, Padre, no escuchar tus palabras, Señor, que sea, Señor, destapado nuestros oídos y que el proceso de circuncisión que ha comenzado en nuestros corazones continúe, porque nos acercamos a ti, porque te amamos y solamente nuestro anhelo y deseo es agradarte. Por tanto, mi Rey, que lo que vayamos a estudiar en esta noche sirva para añadir más honor a tu nombre. Porque de eso se trata. No se trata de nosotros, sino se trata de ti, mi Rey. Y a ti te pertenece todo. Todo honra, poder y gloria son tuyas. A través de nuestro Mesías Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Patrones bíblicos del tiempo. La relación entre Yom Teruah y sus varios significados. Eso es lo que vamos a estar estudiando. No sé si lo vaya a completar completo el estudio, pero vamos a tratar lo mejor posible. Así que la primera pregunta que vamos a estar contestando es si Yom Teruah es una fiesta. Es importante, familia, que nosotros aclaremos la diferencia en la escritura entre lo que es una festividad, lo que en hebreo se conoce como un Hag, y lo que es un Moed, que es un tiempo señalado. Yo no pretendo confundirlos, por eso diluí la información para transmitirla lo más básica posible. Los Hagig que están en la escritura son las festividades de peregrinación, lo que conocemos comúnmente como fiestas solemnes. Deuteronomio capítulo 16, el Eterno nos indica cuáles son estos Hagig o estas fiestas solemnes. Y dice,
3 veces al año todos los hombres compadecerán ante la presencia de Adonai su Elohim en el lugar que él escoja. Y empieza a nombrar cuáles son los Hagig. En la festividad de Matzah, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. No se presentarán delante de Adonai con las manos vacías. Según lo que estamos leyendo en la escritura en Deuteronomio capítulo 16 y verso 16, claramente el Eterno está estableciendo una distinción. Y hemos aprendido que los festivales o las festividades o las fiestas de peregrinación requerían que los varones del campamento de Israel ascendieran a la ciudad, el lugar que el Eterno escogió, que es Jerusalén, donde estaba en el monte del templo. Tenían que ascender y tenían que llevar sus ofrendas. ¿En qué fiesta? Pesach, incluyendo Matzah, que son Pascua, panes sin levadura. En la festividad de Shavuot, la que acabamos de hacer hace un tiempo atrás para el mes de junio. Y en la festividad de Sukkot. Estas 3 fiestas requerían peregrinación. O sea que estos son los Hagig, las fiestas solemnes que identifica la Torá, donde Israel tenía que ascender al monte del templo. Las fiestas Hagig son en referencia a un tiempo específico. Sin embargo, tenemos 2 Yom Tov. Yom Tov son días señalados. Yom Teruah o Yom Teruah y Yom Kippur, que es el tiempo en que nosotros estamos ascendiendo en esta temporada. Yom Teruah y Yom Kippur hacen referencia a un día especial, lo que en hebreo se conoce Yom Tov. Todos los Moedim que leemos en el capítulo 23 del libro de Levítico, todos son citas divinas. Encuentros que el Padre estableció para que Israel se acerque a Adonai. Pero no todos se consideran festividades. Yom Teruah es un tiempo señalado, no es una fiesta, es un Yom Tov, tiempo señalado, como lo es también Yom Kippur. Esto no significa que no los vamos a observar, sino que se refiere específicamente a una función específica que trae el día. Yom Teruah, Yom Kippur. Yom es día en hebreo, para que entendamos. Entonces, hay muchas personas que no entienden esta diferencia y se confunden. Confunden Yom Teruah con Rosh Hashanah. Y estas 2 tiempos señalados tienen 2 funciones diferentes. Y esto es lo que vamos a estudiar. Rosh Hashanah se considera como la cabeza del año, porque de acuerdo a la Biblia, en Levíticos capítulo 25, es cuando se comienzan a contar los años Shemitah, que son los años sabáticos, y los años Yobel, que son los jubileos, los cuales no se cuentan desde el mes de Nisan o Aviv, sino comienzan desde el mes de Tishri. Así que, teniendo esto como base, las 2 funciones diferentes entre Rosh Hashanah y Yom Teruah, tenemos que tener en cuenta que también las civilizaciones del antiguo cercano oriente tenían sus conteos de años según sus respectivos calendarios. Y la celebración del Año Nuevo babilónico, que es un ejemplo que yo escogí, ocurría en el mes de Nisanu. Y Nisanu en Babilonia era la temporada de primavera. Y Nisanu es la palabra babilónica que describe lo que en hebreo es el mes Nisan o Aviv. Así que se celebraba, esta celebración en Babilonia se celebraba por 12 días, comenzando en el día 5 de Nisanu, con una serie de liturgias y sacrificios a sus dioses. Honrando ¿qué temporada? La primavera. El tema de la renovación a sus dioses
de la fertilidad, porque ellos atribuían a los dioses de la fertilidad la bendición de los ciclos de sus cosechas. Teniendo esto en mente, tenemos que entender que cuando el Eterno le indica al pueblo de Israel, este será el comienzo del conteo de los meses, está haciendo una distinción entre Israel y los pueblos o las naciones en aquella época. Tenemos que pensar en tiempo y época. Cultura, tiempo y época. No podemos tratar de entenderlo con la mentalidad del siglo XXI, aunque muchas cosas pueden asemejarse o son similares. Necesitamos pensar y tratar de entrenar nuestra mente como estas civilizaciones pensaban. Y esto es un proceso. Esto no se logra de la noche a la mañana. Y quizás muchas personas no entiendan. That is okay. That's fine. Por eso es que todos los años volvemos a repetir enseñanzas que tienen que ver con estos temas, para refrescar el entendimiento. Israel comienza su calendario agrícola basado en los Hagig. Y ya establecimos que los Hagig son las fiestas o festividades solemnes que leímos en Deuteronomio. Comenzando con el mes de Nisan, porque hay algo que no se puede desconectar. Los ciclos de la agricultura. Israel siempre ha estado conectado con la tierra y siempre se ha desempeñado como un pueblo agrícola. Por tanto, está relacionado a la cosecha de ese mes, que era lo que se cosechaba para la primavera en esa temporada, era la cebada y el trigo, y está relacionado con las lluvias tardías de la primavera y los primeros frutos que se llevaban al templo. Todo está relacionado, familia, y es lo que quiero establecer esta base para entonces profundizar en Yom Teruah. Este calendario, usted puede ver diferentes motifs en esta lámina, y créame que para conseguir una lámina así en el internet se necesita, porque en realidad, ¿cuántos calendarios estamos viendo aquí en acción? Dos calendarios. Vamos a entender por qué. Ahorita dije, no sé quién lo captó, Israel está conectado con la tierra. Por lo tanto, las estaciones de las cosechas están relacionados con los Hagig. ¿Y por qué está relacionado? Todo está vinculado y todo está atado, por decirlo así. ¿Cuál es el factor que los ata, que los vincula, que los relaciona? Vamos a aprender cuál es. Hay dos calendarios funcionando coordinadamente. Por eso quise enseñarles primero la lámina. Y creo que por acá la hermana contestó. Dos calendarios funcionando en coordinación. Y esto pues quizás suene un poquito chocante para muchas personas. No sé, quizá la audiencia también me está viendo. Pero este invento no es babilónico. Esto es totalmente escritural. Y lo vamos a desarrollar según lo que está en la escritura. Tenemos lo que es el calendario agrícola, que como dije y he estado repitiendo o enfatizando, se enfatiza o está vinculado con los Hagig, con las fiestas solemnes. Y vemos que el primer mes en el calendario agrícola es Nisan o Aviv. Y el último mes en este calendario es Hadar. Estamos en el sexto mes de Elul en estos momentos y vamos a entrar al séptimo mes, que es Tishri, que entra entonces la estación o los ciclos de otoño. Pero entonces existe otro tipo de calendario, el calendario civil, que vamos a aprender cuál es su función. Y dentro de este calendario civil, el primer mes dentro de ese calendario es el mes de Tishri. O sea, el mes que nosotros estamos esperando. Luego está el segundo mes, que es Hesvan, que ese es el mes que yo nací. En el mes de Hesvan.
Lo que ocurrió en el mes de Hesbán es bien importante. Y entonces, si ustedes se fijan, el último mes dentro del calendario civil es el mes de Elul. Levítico 25, el capítulo 25, los versículos del 1 al 7, está hablando acerca de la función de Rosh Hashanah, que es el conteo de los años Shemitah, que son los años sabáticos, y los años Yovel o los años de jubileo. Y entonces tenemos también ahora en Levíticos 25, del 8 al 13, lo que se considera los años Yovel o los años de jubileo. Fíjese la lectura, es bien clara, la palabra es bien clara. Lo que nos toca a nosotros es leerla e investigar. Dice, contarán 7 Shabbatot de años. 7 por 7, esto es 49 años, siendo la matemática. En el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar y sonarán el shofar por toda la tierra. Y dedicarán el año, ¿qué? 50, proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Cuando dice aquí la escritura la tierra, no se refiere al globo terráqueo en sí, sino a la tierra de Israel. Pero en un futuro, esta tierra de Israel, entonces se expande a todo el globo terráqueo, porque desde el principio de la creación, el Eterno creó todo hermoso y todo perfecto y todo santo y todo bello. Pero dentro de este globo terráqueo inmenso, en la creación, coloca un jardín en una localidad específica. Y dentro de ese jardín, coloca al hombre. La misión del hombre era que expandir la belleza del Edén a través de todo el globo terráqueo. Esto es la restauración de todas las cosas. Es el mensaje y el tema del año del jubileo. Y esto es un tema profético que está a través de toda la escritura. Y dice, dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a los habitantes. Será un jubileo para ustedes. Ustedes regresarán a todos a la tierra que les pertenece. Estamos esperando ese día. Estamos esperando ese jubileo. Ese año 50 será un Yovel para ustedes. En ese año no plantarán, fíjense las leyes del año de jubileo, no plantarán, recogerán lo que crece por sí solo, o recojan las uvas de las viñas que no han sido atendidas, porque es un Yovel, será Kadosh para ustedes. Cualquier cosa que los campos produzcan será comida para todos ustedes. En este año de Yovel, cada uno de ustedes regresará a la tierra que posee. Entonces necesitamos repasar las leyes de jubileo que se aplican a la tierra de Israel. Rosh Hashanah y Yom Teruah tienen dos funciones diferentes. Leímos acabamos de leer que ¿cuándo es que se proclama el año de jubileo? ¿Cuándo? Yom Kippur. Lo leímos, dígalo sin miedo. Yom Kippur. Pero entonces cuando es el año 50, es que se proclama el año de jubileo en la temporada o en el día de Yom Kippur. Y hay una ceremonia específica que dice aquí, que lo acabamos de leer, sonarán el shofar de libertad, que nos ayuda y nos ubica en el tiempo. Así que en Rosh Hashanah el cuerno de carnero pequeño se tocaba en el año cuando se declaraba el año de jubileo. Pero esto lo declaraba alguien, no todo el mundo podía declararlo. Y esto son cosas que necesitamos entender. La legalidad de la escritura y la función del personal que el Eterno estableció. Esto lo declara el Senaderín, ¿dónde? En el templo. Nosotros no tenemos la jurisdicción de estar declarando el año de jubileo entre la dispensión.
Yo conozco en el campamento pasado muchas congregaciones que hacían servicio de jubileo. Yo no sé cuántos de ustedes fueron partícipes de esos servicios. Yo fui partícipe de ellos. El año de jubileo. Y entonces lo ubicábamos casi siempre en el mes de enero. Se hacían estos servicios especiales cada año. Cuando sin entender, en ignorancia, sin entender las leyes específicas de los tiempos establecidos por el Eterno y la legalidad de quien el Eterno estableció y le dio la jurisdicción y la autoridad para declarar y proclamar los tiempos señalados. El Senaderín en el templo era quien declaraba ese día, en el día de Yom Kippur. Y se hacía un servicio especial, se llevaban ofrendas para los sacrificios en el año 50 y se tocaban las trompetas de plata junto con el carnero o el cuerno del carnero pequeño. En el primer día de Tishri se considera como cabeza del año. ¿Por qué? Porque se contaban los años sabáticos y los años de jubileo. En el día 10 de Tishri se declaraba libertad en Yom Kippur cuando se cumplían los 50 años, puesto que es lo que el rey está tratando de comunicarnos. Es que después que se dicta sentencia, que nosotros estamos entrando en esa temporada. Por eso es que estamos haciendo las oraciones de Selijot, porque nos estamos aproximando a un tiempo donde estamos entrando en una corte celestial y el juez del universo es el juez. Entonces, después que el juicio se proclama, entonces el rey, el juez, dicta la sentencia, sea favorable o sea en nuestra contra. Si es favorable, proclama libertad para que entonces el pueblo pueda regresar a la tierra de su heredad. Esto es un cuadro profético acerca de lo que es el servicio que se hace en Rosh Hashanah. Hasta ahora estamos entendiendo, no estamos confundidos. ¿Cuál es entonces la función de Yom Teruah? Yom Teruah comienza en el 7º mes del calendario agrícola, que se basa en las fiestas o los Hagig, el cual culmina en Sukkot. Nuevamente, está basado en las cosechas de frutos. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot es una larga temporada en el ciclo de otoño. Por eso decimos las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Estamos caminando hacia el tiempo de los tiempos señalados en el ciclo de otoño. Y es el ciclo donde ya estamos culminando con el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el último libro de la Torá. Comenzamos el nuevo ciclo de la Torá. Comenzamos a estudiar nuevamente el libro de Bereshit, el libro del principio, el libro de la creación, la historia de la humanidad, de las generaciones de nuestro pueblo. Se hace un servicio en Yom Teruah, donde el rollo de la Torá se enrolla y se deja en el libro de Bereshit. Y así es que funcionan entonces las citas estipuladas por el Eterno en la Biblia. Los Yom Tov, ahora vamos a hablar de los Yom Tov, o los días señalados, que es Yom Teruah y Yom Kippur, con diferentes funciones, debido a los servicios que se hacían en el templo. ¿Cuál es el factor que yo he estado hablando desde que comencé a hablar de los días señalados y los Hagig? Hemos hablado de la agricultura, hemos hablado de los servicios y todo lo que lo ata es el templo, un área que necesitamos invertir para estudiar. Yom Teruah es el día en que se suenan las trompetas en el templo y se hace un servicio especial
y se ofrecen ofrendas que se presentaban ante la presencia de Adonai, de acuerdo a lo que la Torah estipula. Porque esto no es invento, familia. Esto lo dice la Torah. Lo que pasa es que necesitamos sentarnos a estudiar. Números capítulo 10 y verso 10. También en sus días de regocijo, en los tiempos designados, que eso vendría siendo Yom Tov. Pero ahora estamos hablando de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, o lo que se conoce como el Novil 1 o la luna nueva, es el comienzo de un nuevo mes bíblico. Entonces tenemos tiempo de semanas, tiempo de meses y tiempo de años. Están viendo ahora cómo es que todo se conecta y está funcionando todo intrínsecamente a la misma vez, dentro del marco que el Eterno estableció en los calendarios que aparece en la Escritura. Y dice, sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de Shalom. Esto será un recordatorio delante de su Elohim. Yo soy Adonai, su Elohim. Cuando el Eterno dice yo soy Adonai, su Elohim, o dice yo Adonai, lo he dicho, no se puede cambiar, es ley. Eso es ley. Cuando el presidente firma una ley, no se cambia, se hacen enmiendas. En este caso, no se hace ninguna enmienda. Esto es ley. Está en la Escritura. Entonces, la función de Yom Teruah, y seguimos hablando de Yom Teruah, se hace o se dice que se tienen que sonar las trompetas en el templo. Se hacía un servicio completo. ¿Quiénes podían sonar las trompetas? ¿Quiénes podían sonar el cuerno del carnero? La Escritura te lo dice. Dice Números capítulo 10 y verso 8. Los sacerdotes hijos de Aarón eran los que sonaban las trompetas. Cuando el templo estaba en función, ellos eran el personal escogido por Adonai para hacer este servicio. Tenían la jurisdicción para hacerlo porque estaban en un espacio sagrado. El cuerno de carnero pequeño se tocaba solamente en 2 ocasiones en el templo. Una en Yom Teruah, porque se hacía la remembranza de tocar las trompetas, lo cual lo leímos en Números 10:10, ¿cierto? Y en Yom Kippur, cuando se declaraba el año de jubileo, o el año 50, que también lo leímos, que dice que el Eterno dice que tienen que sonar el shofar, proclamando que libertad. Fuera de eso, el cuerno pequeño de carnero no se tocaba en otra ocasión, cuando el templo estaba en función. Tengo que ser específico en esto. Cuando el templo estaba en función, esto es ley. Nos guste o no nos guste, es ley. ¿Cuál es la función del calendario agrícola? Nisan es el primer mes para el conteo de las festividades, o sea, los Hagig. Del calendario agrícola, pues está relacionado con las cosechas. Y cada moedín en Levíticos capítulo 23 tiene una regulación. Esto es legal, familia, le estoy hablando en términos legales. Tiene una regulación de llevar ofrendas al templo. Ofrenda de vegetal, ofrenda de libación, ofrenda de animales. O sea, en cada festividad, en cada cita divina, en cada Hagig, el pueblo tenía que traer las ofrendas estipuladas en la Torah. No era, ay, yo no quiero hacerlo. Es ley. Está en la Torah. Esos son los tiempos designados por Dios que Él le dio a su pueblo para acercarse a Él en tiempos que Él separó como tiempos Kadosh. Eso sí, hoy en día, no, llegará el día
Llegará el día en que el templo nuevamente estará de pie. Guess what, familia? ¿Dónde tenemos que ir? Donde quiera que estemos ubicados. A Jerusalén. Y llevar las ofrendas estipuladas en la Torá. Es ley, estatuto perpetuo. Deuteronomio 16, 16 y 17 dice, y lo vuelvo a repetir, 3 veces al año todos tus hombres compadecerán en la presencia de Adonai su Elohim en el lugar que él escoja. ¿En cuáles fiestas? Panes y levadura, que está incluido Pesaj, la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. Y esto es algo que él enfatiza. No se presentarán delante de Adonai con las manos vacías. Por eso es que él estableció que en sus tiempos designados una regulación de ofrendas. Y leímos que él se encargará de bendecir a su pueblo. Por eso vamos a tener de dónde sacar estas ofrendas y llevarlas. Aquí parece que están dudando. ¿Estamos aprendiendo? Eso. Deuteronomios 31:10 dice, y fíjate, espérate, antes de Deuteronomios 31:10, 17 dice, todo hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que Adonai le ha dado. Ahí está. La Torá lo dice y es ley. Yo no me lo inventé. Está en la Torá y la Escritura. Según la bendición que tú hayas recibido de tu rey, de ahí sacas para cumplir con este mandamiento. Ahora sí, Deuteronomios 31:10 dice, Moisés le dio estas órdenes. Al final de los 7 años, durante la festividad de Sukkot, en el año de Shemitah, cuando todo Israel haya venido a presentarse delante de la presencia de Adonai en el lugar que él escoja, hay otra regulación. Otra ley. Algo que él especifica. Dice específicamente en el verso 11, tienen, esto no es si quieren, tienen que leer esta Torá delante de todo Israel para que ellos la oigan. Eso es una regulación. A veces nosotros pues no entendemos muchas cosas y pues se los achacamos al judaísmo o a los rabinos por falta de información. Pero ¿lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? Fue el Eterno quien estableció esta regulación. Por eso cada vez que hay una regulación, un término legal, yo hago una pausa y lo enfatizo. Porque está en la Torá. Y esto está escrito alrededor de las festividades. Porque muchas veces tenemos la mejor intención. Amamos a nuestro rey. Queremos servirle y no conocemos muchas cosas. Y eso está bien, yo estoy aprendiendo también. Pero cuando nos vemos con esta serie en los servicios de las festividades, no entendemos por qué se hacen las cosas. No entendemos por qué se hace tanta liturgia. No entendemos por qué se hacen las oraciones. No entendemos por qué la lectura de tantos salmos. Pero eso era parte de la liturgia de los servicios que se hacían en el templo, acompañado de los sonidos de las trompetas. Acompañado de los salmos se cantaban. Nosotros no sabemos cómo cantar los salmos. Yo me sé algunos. Pero no sabemos cómo se hacía en el templo. Y se hacía de esa forma. Todo era sincronizadamente hecho perfecto. Porque al rey no le podemos ofrecer mediocridad. Lo voy a decir otra vez. A nuestro rey no podemos ofrecerle mediocridad. Y cuando digo mediocridad, también me refiero mediocridad de tiempo, mediocridad de intención. Tenemos que acercarnos y darle de nuestro todo. Él es digno de recibirlo. ¿Estamos entendiendo este concepto? Ok. Ahora vamos a hablar acerca de la función del calendario civil. Cada 7 años
Lo acabamos de leer, se leía el libro de Deuteronomio. ¿Con qué propósito? Como un convenio de renovación, para que todo Israel lo escuche. Recuerde el convenio que sus antepasados hicieron, el convenio ratificado que hicieron en el monte con Moisés cuando hizo esta ceremonia, que hizo un sacrificio, derramó sangre y conectó a Israel al altar. Y se rectificó el convenio que ellos habían hecho después que lo habían roto. Cada 7 años estamos recordando las palabras, porque acordémonos que el libro de Devarim son una repetición de las palabras de Éxodo, Levítico y Números. Eso es un resumen de la legalidad de la Escritura y de lo hermoso que es nuestro Rey, que no quiere que olvidemos que Él siempre va a estar presente y va a ser fiel cumpliendo su parte del convenio. Lo que Él quiere es que recordemos cuál es nuestra parte. Eso es una temática, una de las temáticas del tiempo en Yom Teruah. Nisan es el primer mes que está conectando las festividades solemnes con la agricultura, lo cual se separaba el tributo para llevarlo al templo. Tishri es el 7º mes, cuando se terminan las festividades solemnes de acuerdo al ciclo agrícola en la tierra de Israel. Desconocemos qué era lo que se sembraba en primavera y qué se sembraba en otoño y cuál era la última cosecha del año. Por eso necesitamos estudiar para poder ubicarnos en el tiempo, porque si ahora mismo no tuviésemos todas las comunidades que tenemos en la tecnología, no contáramos con estos relojitos, ¿cómo vamos nosotros a poder identificar qué hora es? El Eterno desde la creación puso señales en los cielos para que pudiésemos entender los días, los meses, las estaciones, los años. Ese es nuestro reloj, pero no sabemos leerlo. Israel entendía las épocas y las estaciones, sabía cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo recoger la cosecha. ¿Cuántos de nosotros estamos informados de esto? Por lo menos yo no. O sea, a mí me toca aprender, porque en un futuro, familia, vamos a seguir haciendo y practicando estos ciclos de agricultura. Seguiremos aprendiendo. El calendario civil desde la creación hasta hoy, o hasta la venida del Mesías, lo que comúnmente se cree, es, y el otro calendario agrícola y religioso, en relación a las festividades, que se recolectan los frutos de la cosecha para llevarlos al templo como tributo. Y estos calendarios trabajan en unidad. Estos son los 2 calendarios mayores. Dentro de todos estos 2 calendarios mayores, en la Biblia habla de 4 diferentes calendarios bíblicos, que se marca un tiempo específico y se especifica qué era lo que se contaba. ¿No lo sabía? Ahora lo vamos a aprender. La Mishnah, en el tratado Rosh Hashanah, párrafo 1, habla acerca de los 4 calendarios que están en la Escritura. Mucha gente dice eso es invento de los rabinos y cuando salieron de Babilonia, y eso no es cierto. Lo podemos probar en la Escritura. Conteo de los años. Dice de esta forma la Mishnah. Los 4 diferentes calendarios son: el primero de Nisan, el año nuevo de los reyes y las fiestas. Tome nota. En el primero de Elul, que ya entramos en el mes de Elul. El año nuevo para el diezmo de los animales. En el primero de Tishri, el año nuevo por los años sabáticos. ¿Qué es esto? Sí, porque es que no estoy hablando contigo, estoy dando clase.
¿Cómo yo apago esto? Se me fue. Miriam, please. Un aplauso a Miriam. Esto solamente pasa en las mejores familias. Siempre pasa. Muchas gracias. Un aplauso a Miriam. Sin ellos yo no puedo hacer este trabajo. La importancia de tener el personal indicado en el momento preciso para poder continuar una enseñanza. Baruch Hashem. Seguimos. Son el primero de Shevat, el año nuevo de los árboles. Año de los árboles. ¿Por qué? Estas son las palabras de la casa de Shammai. La casa de Gilel dice el día 15 de él mismo. Se me desconectó. Vamos a hablar acerca del primero de Tishri. Calendario civil. Para establecer el año sabático, o sea, el año Shemitah, que ya lo leímos. ¿Lo leímos o no lo leímos, familia? Sí lo leímos. Durante el cual no se puede cultivar la tierra. Es una ordenanza. Un decreto del rey. Es ley. Según lo leímos en Levítico capítulo 25, se prohibía arar y plantar desde el primero de Tishri del séptimo año del ciclo de los años Shemitah. Y se le permitía al pueblo recolectar solo lo que la tierra producía ella misma. También para establecer el año de jubileo se prohibía sembrar durante esa temporada. Pero entonces todos los israelitas se les permitía regresar a sus hogares y a sus propiedades y debían ser devueltas a sus dueños originales. Las leyes de jubileo requerían que todas las ventas de tierra en Israel se consideraran arrendamientos, con los costos de la tierra calculados en términos de número de años de cosecha restante hasta el próximo jubileo que comenzaba en el primero de Tishri. Esto es las leyes de el año de jubileo. Les recomiendo, por favor, a los que están aquí, a los que están también en las redes sociales, que lean capítulo 25. Esto es repaso porque ya nosotros estudiamos esto en las porciones que estaban hablando del libro de Levítico. Los años bíblicos se calculan tradicionalmente desde el tiempo de la creación. ¿Por qué nosotros podemos aseverar estas palabras? Vamos al libro de Génesis, capítulo 8, los versículos 4 y 5. Esto es claro. Vamos al principio del libro, que a nadie le gusta leerlo. En el 27º día del séptimo mes, fíjese que el escritor es bien específico. No sé si usted ha prestado atención a estos detalles. El arca vino a reposar en las montañas de Ararat. El agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes, las cumbres de las montañas fueron vistas. En otras palabras, aquí tenemos un acto de juicio en los días de Noé, donde la tierra fue purificada y las aguas están rescindiendo y vuelve a verse la creación. Esto es un acto de las esferas en la metodología de nueva creación. Lo vemos en el libro de Génesis. Se repite el mismo patrón. Sin embargo, dice aquí que es el primer día del 10º mes. ¿Qué mes es ese? ¿De cuál calendario? ¿Por qué nosotros podemos decir con seguridad si Israel no había nacido, la Torá no había sido dada, las estipulaciones de los meses que están hablando acerca de las festividades no habían sido dadas? Entonces estamos hablando en Génesis, donde ni tan siquiera Abraham está en la historia en estos momentos. ¿Qué calendario es? Seguimos hablando. El arca reposó en el 7º mes del calendario civil, que viene siendo el mes de Nisan. Por eso yo les enseño ahorita la diferencia del calendario agrícola y el calendario civil, y le di la lista de los meses y vimos y enfaticé
específicamente el primer mes y el séptimo mes a propósito. Porque por la escritura lo podemos validar. Lo que pasa es que no sabemos hacerlo. Por eso estamos aprendiendo y estudiando. ¿Qué pasó precisamente en este día con el pasar de los siglos y los años? En el 17 de Nisan fue cuando Yeshua resucita. Ni un aleluya, ni un amén. Eso era para que todo el mundo dijera, ¡wow! Génesis 8, 13 y 14 dice, para el primer día del primer mes. Tenemos que poner atención, familia, cuando estamos leyendo la escritura. Tenemos que poner atención para podernos ubicarnos en el tiempo bíblico. ¿De qué calendario se habla? Si no sabemos esta información, que la escritura habla acerca de 4 calendarios diferentes y cuáles son los propósitos, entonces no vamos a entender. Por eso es que es mucha información y el cerebro mío ya está overload. I know, con paciencia. Génesis capítulo 8 dice, para el primer día del mes del año 601 de la vida de Noé, el agua había menguado de la tierra y Noé removió la cubierta del arca, cual él había hecho, y vio que el agua había menguado de la faz de la tierra. Y fue el 27º día del segundo mes. ¿Qué mes vendría siendo este? ¿Y de cuál calendario? Calendario civil viene siendo el mes de Iyar o Hesvan, dependiendo. Te lo digo porque yo nací en ese mes. En el mes cuando ocurren las aguas caóticas en los días de Noé. Ay, Padre, porque yo nací en ese tiempo. También se considera el año nuevo para medir los reinados de los reyes forasteros o extranjeros. ¿Por qué? Porque era necesario por los documentos legales que tuvieran una fecha del año actual donde estaba reinando dicho monarca. Esto lo podemos ver en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los libros proféticos. Y en el año 2550 del reinado de fulano de tal, ese es el lenguaje. Por eso era necesario medir el tiempo de los reyes. El 1 de Tishri sirvió como un aniversario estándar que marcaba el final de un año de gobierno. Incluso si ese rey solamente reinaba un año. Por eso es que cuando leemos la historia de los reyes de Israel, te dice cuántos años ellos estaban reinando. Y los reyes de otras naciones. Por este principio. Hoy en día, aquí en esta nación, ¿cuántos años se le permite al presidente de los Estados Unidos ocupar su cargo? ¿Cuánto? 4 años. Y se hacen elecciones los próximos 4, y si vuelve a ganar, ocupa el puesto de la presidencia nuevamente. Y seguimos el mismo principio, familia. Pero no nos damos cuenta. La escritura habla de esto. ¿Estamos aprendiendo algo nuevo? Muy bien. También el año nuevo para calcular el diezmo anual de las legumbres, los granos. Los levitas y los sacerdotes se sostenían de estos diezmos porque no tenían heredad, no poseían tierras. El diezmo de un año en particular debía pagarse con los productos de ese mismo año, por lo cual se requería una fecha estándar para comenzar y finalizar cada año fiscal. Ahora estamos entendiendo un poquito más. ¿Cómo se calculaban los diezmos? Yo no voy a entrar en la profundidad de diezmos. Más adelante estaremos hablando de ese tema. No me tiren piedra.
Solo soy una mensajera. Pero el propietario separaba el primer diezmo o el Maser Rishon y lo entregaba ¿a quién? A los levitas. Es ley, la escritura lo dice. Yo no me puedo inventar algo, familia, lo dice la escritura, la Torá. Los levitas entonces separaban una 10ª parte, como se conoce como terumá, para entonces dárselo a los sacerdotes hijos de Aarón. Después de separar el primer diezmo, entonces el propietario tenía que apartar un segundo diezmo del resto de su producción. Son los años primero, segundo, cuarto y quinto. Estamos hablando del ciclo de los 7 años de Shemitah. El propietario debía consumir este diezmo, ¿dónde? En Jerusalén. Porque toda la ofrenda, todo sacrificio, todos los diezmos, todos los tributos, ofrenda voluntaria, ofrenda de shalom, todo se llevaba, ¿dónde? Al templo. Si entendemos este principio, estamos bien, tenemos buen fundamento. El tercer y el sexto año, el dueño distribuía el segundo diezmo a los pobres. Esto es ley. Si quieren más información, las citas están Levíticos 27, los versos del 30 al 33, Números 14, del 22 al 27, Números 18, versos 20 y luego del 26 al 28 y Deuteronomio 26, 12. Si quiere más información acerca de los diezmos y la legalidad de ellos, lea estas citas bíblicas. Deuteronomios capítulo 12, 14, 26 y Levítico 27 describen que el diezmo apartado debía ser seleccionado de la cosecha o del rebaño y tenía que tener una edad específica. Por ejemplo, cuando estamos en tiempos de fiesta, ¿quién proveía al personal del templo los animales que se sacrificaban para el sacrificio tamí? El pueblo. ¿De cuántos años era ese corderito? 1 año. Por eso necesitaban calcular el tiempo de los diezmos, tanto de los animales, para poder cumplir con el mandamiento. ¿Y por qué de los frutos? Porque ahorita dijimos y establecimos que al Eterno se le da lo mejor. No podemos darle mediocridad. Si tú eres dueño de una propiedad, tú tenías que saber calcular cuáles eran las frutas, los vegetales de tu cosecha que ya estaban maduras. ¿Cuál fue lo primero que se maduró o brotó? Eso se apartaba como bicurín, primeros frutos. Y tu responsabilidad tenía que llevarlo al templo. Hey, no era si yo quería. La Torah lo establece. Porque quien bendijo tu cosecha, quien bendijo tus vegetales, quien bendijo tu tierra, fue Hashem. Entonces nosotros como su pueblo, que estamos bajo convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le pagamos a él tributo. ¿Por qué? Porque lo amamos en señal de agradecimiento. Establecemos una relación recíproca con él, como parte de un convenio entre el rey soberano y nosotros que somos sus reyes vasallos, sus súbditos. Así que trabaja la Biblia. Más fácil no se los puedo explicar. El diezmo de la cosecha podía ser redimido. Esto quiere decir que podía ser gastado si había una razón necesaria. Pero tenías que restituirlo añadiendo una 5ª parte del valor de lo que consumiste. Es ley, una regulación que está en la Escritura. El diezmo del rebaño ganado no podía ser usado, debía ser apartado para el diezmo. ¿Por qué? Porque estos animales se llevaban al templo. De acuerdo con la descripción de Números capítulo 18 y Deuteronomio 26, entendemos que hay 3 tipos de diezmos. El diezmo que se presentaba todos los años en los Hagig de peregrinación. ¿Cuáles son esas fiestas, familia? Vamos a repetirlo. Pesach, incluyendo
panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Entonces, para tú saber cuáles eran los diezmos, tenías que saber calcular tu cosecha y los animales de tu ganado o tu redil. Y saber entender qué es lo que la Torah estipula, que era lo que se tenía que llevar al templo como ofrendas. Y como tú estás tan agradecido de tu rey y estás sumamente contento, tus ofrendas voluntarias, tus ofrendas de paz, donde podías compartirlas con todos. De eso se trata. Es un ciclo de reciprocidad. El diezmo de cada 3 años se recolectaba para dar a los levitas. ¿Por qué? Es un mandamiento que el pueblo de Israel se haga cargo de los levitas, de los extranjeros, de las viudas y de los huérfanos. Si no, ¿cómo van a comer? ¿Cómo se van a sostener? El diezmo de los diezmos. ¿A cuánto se nos exigió el diezmo de los diezmos? Oh, fuimos víctimas. No sabíamos la legalidad que establece la Escritura acerca del diezmo de los diezmos. Esto se le entregaba ¿a quiénes? A los levitas. Y ellos apartaban su porción, que a su misma vez ellos se lo entregaban a los hijos de Aarón. Ciclo de reciprocidad para que también ellos pudiesen sostenerse. Hasta ahí el tema de los diezmos. Yo sé que es un tema un poquito controversial, pero necesitaba tocar esto porque es parte del ciclo de las cosechas. El 15 de Shevat es el año nuevo de los árboles. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado el año nuevo de los árboles, pero ¿por qué el año nuevo de los árboles? ¿Por qué? Para designar las frutas como orla, es decir, aquellas que no se podían comer durante los primeros 3 años cuando se plantaba un árbol. Esto está en la Torá. Esto no es algo rabínico, está en la Torá. Cuando se plantaba un árbol, el fruto, los primeros 3 años, no podías comértelo. Es ley. Tenías que separar estas frutas para el diezmo y llevarlas ¿a dónde? Al templo. Y esta fecha, tenías que marcar la fecha y seleccionarla porque también está relacionado con las lluvias de invierno que terminaron. ¿Cómo es que en la temporada de primavera y le viene el verano, luego viene la temporada de otoño y entonces hay algunos frutos que maduran en estas temporadas? Las frutas se acaban de comenzar a madurar desde la etapa de floración hasta 1/3 de crecimiento y se atribuían al año anterior, mientras que las frutas que están más maduras, el 15 de Shevat, la aplicaban al año siguiente. Al igual con las legumbres, los granos que brotaban durante este año fiscal no podían usarse como diezmos de las que brotaron en otro año. Yo sé que es un poco confuso, porque nosotros no estamos acostumbrados a guardar estos ciclos. No somos dueños de propiedades, no tenemos finca, no tenemos árboles plantados, no tenemos animales, no tenemos ganado, pero en menester somos parte de Israel. La hermana no entendió. Somos parte de Israel. Eso nos toca aprender estas cosas porque donde están escritas, no están escritas en la otra mitad del libro. Están escritas en el principio del libro donde pesa la legalidad de la escritura. El tercer año nuevo entonces es el calendario que el Eterno establece para las santas convocaciones, que es el 1 de Aviv o Nisan, que corresponde a la época de la redención de nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto. Es particular que se define en esta temporada, este año, como mandato en la Escritura,
puesto que el mismo Adonai dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, el primer mes del año. ¿De qué calendario? Está conectado a los Hagid, las santas convocaciones. ¿Con qué propósito el Eterno lo hizo de esta forma? Sabemos que ahorita mencioné el Año Nuevo Babilónico, ¿verdad que sí? Todas las civilizaciones del antiguo Cercano Oriente tenían sus propios calendarios, sus propios conteos, con el mismo propósito de separar lo mejor para brindarlo a sus deidades, que no existen, sí lo sabemos, pero en su mente tenemos que saber cómo ellos pensaban y cómo era el culto a sus dioses para poder nosotros entender la misión y función de Israel. Al el Eterno decirle a Israel, este será el principio de los meses, es la forma de conectar al pueblo con la tierra, la agricultura, el fruto que él iba a bendecir, para entonces Israel le pudiese pagar tributo y acercarse a él. Porque él es el que bendice la tierra, no los dioses inexistentes con nombres de esas civilizaciones paganas. El Eterno está haciendo una distinción en la mente del pueblo de Israel en este momento y los está apartando como un pueblo especial. No quiero que me sirvas como las demás naciones paganas hacen y se mueven en sus conteos y se mueven según sus calendarios y me tratan a mí como tratan a sus deidades. No quiero que hagas esto. Por eso es que les da esta ordenanza. ¿Ahora entendemos? Ok. El 1 de Nisan también es para el reinado de los reyes de Israel. El alquiler de las casas, el cómputo involucrado con la prohibición de retrasar el cumplimiento de los votos. Cuando una persona hacía un voto de dedicar un objeto al santuario, tenía que cumplir ese voto antes de que hayan pasado las 3 festividades de peregrinaje. ¿Cuáles son esas 3 festividades? Pesaj, Shavuot y Sukkot. Eso te da tiempo el Eterno. El 1 de Nisan también es la fecha de vencimiento para usar la contribución del medio shekel, que también es ley, que también está en la Torá, que el Eterno instituyó. Pero por falta de entendimiento y conocimiento, no sabemos entender en qué temporada era que se llevaba, se recolectaba y se llevaba al templo para cumplir o para comprar los sacrificios comunales para el templo. Y el 1 de Elul, que es el año para el diezmo del ganado. El diezmo del ganado tenía que hacerse con el nacido en el mismo año fiscal entre el 1 de Elul de un año y el siguiente, para así separar los animales que tenían que ofrecerse como ofrendas en el templo, según lo estipulado en la Torá en los tiempos señalados. Levítico 27 del 30 al 32. Tenemos estos 4 calendarios en la Biblia. Y los aprendimos y los pudimos validar por la Escritura. Ahora, cuando alguien le diga a usted, eso es babilónico, eso es mentira, eso no existe, es decir, ¿en serio? Entonces tú no estás estudiando Torá. Porque lo pudimos comprobar por la Escritura, ¿cierto? ¿Qué función entonces tiene Yom Teruah? Wow, todo esto para enseñarte ahora Yom Teruah. Hermana Lisa, pero ¿y por qué me hace sufrir tanto? Yom Teruah tiene la función de recordar. Esto es uno de los temas. Por eso ahorita dije algo específico. Yo no sé si cuando yo repito unas palabras o algo énfasis en algunas palabras, ustedes lo captan. Porque te quiero llevar un punto al final del mensaje. O sea, yo voy dejándote las migajas en el camino para que vayas, ¡ay! ¿Qué va a decir? ¿Qué vamos a hacer? Recordar el servicio que se hacía en el templo cuando se llevaban las ofrendas musaf, que son las ofrendas adicionales entre la mañana y la tarde. El factor conectivo de todo es el templo, familia. ¿Cuáles son estas ofrendas? Conocemos las ofrendas, conocemos el tiempo en que se ofrecían.
Por eso es importante invertir en el estudio del templo. No lo puedo enfatizar más. Suscríbase a tesorosdeltemplo.com, por favor. Sigamos los cursos que están allí. Ya estamos en el 103. Suscríbase. Invierte en su educación. Créame que no se va a arrepentir. La ofrenda también era entre las 9 de la mañana y el de la mañana y las 3 de la tarde, el de la tarde. En Shabbat, conocemos cuáles eran las ofrendas que se ofrecían en Shabbat, porque en Shabbat se ofrecían ofrendas en el templo. Los sacerdotes trabajaban en Shabbat, no violaban en Shabbat. Entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Rosh Hodesh, cabeza del mes. ¿Sabemos cuántos sacrificios se llevaban al templo? ¿Quién declaraba Rosh Hodesh? El Senaderín. Habían 2 testigos. Tenían que ser interrogados. ¿Dónde se reunían en el templo? Lo hemos aprendido con el Moré Rico. En Pesaj. ¿Qué se tenía que llevar en Pesaj? Además del cordero. Otros sacrificios más. El primer día de panes sin levadura. En los días de Shavuot. En Yom Teruah. En Yom Kippur. ¿Sabía usted que en Yom Kippur se ofrecían sacrificios también en el templo? Número 29 lo dice. En los 7 días de Sukkot. Y en el 8º día se hacía un musaf, o sea, las ofrendas adicionales entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Y luego se hacía la ofrenda minjá en la tarde junto con todas las ofrendas adicionales. O sea, esto de sacrificios y ofrendas suena aburrido para muchas personas. I get it. Pero es el sistema que el Eterno estableció para que Israel pudiese acercarse a Él de una manera apta, cumpliendo con su mandamiento y la legalidad de la Escritura. Yom Teruah, el sonar de las trompetas. Yom Teruah es el servicio que se hacía en el templo de sonar las trompetas con sonidos diferentes, junto a una liturgia que se hacía. Se sonaba el tequía, el shevarim, teruah y tequía. Tequía, shevarim, tequía. Tequía, teruah, tequía. ¿Sabe usted cuáles son esos sonidos? El sonido de cada grupo se repetía 3 veces, en un total de 30 interpretaciones durante los servicios matutinos de Rosh Hashanah. O sea que esos shofaristas tenían que tener pulmones. Si el shofar en total se tocaba 100 veces, cada uno de los sonidos se hacía 3 veces y esto a su vez se repetía 3 veces durante el servicio, agregando 90 sonidos. Al final venía otro grupo de 10 haciendo los 100 sonidos. O sea, los sonidos cortados de Shevarim y Teruah tienen el propósito de hacernos recordar y suspirar y lamentarnos durante todas las generaciones donde nosotros andábamos sin identidad, sin convenio. La vía que el Eterno provee para traernos de nuevo a casa. Intentando despertar. ¿Cuántos de nosotros la primera vez que escuchamos el sonido de un shofar nos sentimos algo especial? Como tu alma se conectó al sonido y tú no tienes una explicación de decir, escuché una voz, la voz de Dios que me está llamando. Por lo menos esa fue mi experiencia. Cuando yo por primera vez escuché el sonido de un shofar. Tu alma se conecta, se despierta. ¿Por qué? Porque eres parte del redil. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso no es para todo el mundo. Por eso Yeshua dijo, tengo ovejas que no son parte de este redil, tengo que ir a buscarlas. Esta es la idea de Yom Teruah, que nos hace recordar. Tengo tiempo.
El tequía Gedolá, que es el sonido fuerte, suena más como una nota alegre y recuerda el gran día cuando el shofar mayor se toque desde el exilio. ¡Aleluya! Para que todo el pueblo de Israel sea reunido con la venida de nuestro Mesías. Tequía, que es la explosión o el toque, es un sonido claro, extendido como de trompeta. Y el simbolismo es que nosotros reconocemos que Él es nuestro Rey. Teruá, que es la alarma, que son estos 9 toques en staccato, con un soplo, uno solo. Tienes que ingerir el aire, el shofarista tiene que hacerlo, y salen estos 9 sonidos. Y el significado es un pedido de piedad. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Shevarim es un quebrantamiento. Y nosotros nos quebrantamos delante de nuestro Rey. Esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando venga el servicio de Yom Teruah. Por eso estamos haciendo las oraciones de Serijot, dándonos tiempo para prepararnos y entrar aptamente a este tiempo. Porque después de Yom Teruah, entonces ascendemos a otro tiempo de mayor santidad. Y yo me quiero presentar con manos limpias, un corazón limpio, una mente que me he rebuscado hasta lo más último de mi ser, dependiendo de la misericordia de mi Rey. Que podamos tener una sentencia favorable y ser inscritos en el libro de la vida para luego ser sellados. Esa es nuestra esperanza. Y el tequía Gedolá, el gran soplo, que esto es una nota aguda, sin corte y alargada. Y este sonido es como una señal de convocatoria que el Eterno quiere tratar con su pueblo Israel. Por eso cuando se toca el que es bien largo, y es de un solo soplo, familia, es como tú presentarte delante del Eterno y el Eterno contestándote y decir, venid a mí. ¿No les parece hermoso? Esto se hacía en el templo. Esto se hacía en el templo. En las escrituras, las trompetas, y esto no tengo tiempo para ir por todas las escrituras, coja fotos, también los que me están viendo por las redes sociales, son usadas con siguientes ocasiones: para anunciar la venida de Elohim, y lo vemos en el libro de Éxodo, para anunciar la coronación de los reyes. Y esto lo vemos en el libro de Primera de Reyes, para anunciar la victoria en una batalla. Cuando el famoso relato de las murallas de Jericó, ¿qué fue lo que se sonó? ¿Quiénes lo tocaron? Porque el pueblo hizo su función, pero los sacerdotes hicieron y cumplieron con el mandamiento para anunciar la segunda venida de nuestro Mesías. Se advierte, se anuncia y se proclama para reunir al campamento a que avance, para la dedicación del templo, para anunciar el día de propiciación y los días de fiesta, para anunciar el comienzo de una batalla y los días especiales, cuando llegaba o se acercaba el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, y cuando se anunciaba el desastre luego de un pecado nacional. Y en el libro de Apocalipsis, la voz de Adonai y el que estamos esperando cuando todo Israel sea reunificado y llevado a la tierra de nuestra heredad. ¿Qué ofrendas se llevaban al templo en Yom Teruah? Y todas estas cosas no podemos hacerlas porque no está el templo en pie. Pero tenemos que aprenderlo para poder saberlo cuando llegue ese tiempo, porque el día llegará. 2 toros jóvenes, un carnero, 7 ovejas de 1 año y una cabra. Y esto es añadiendo los corderos de Tamí, el de por la mañana,
el de por la tarde. Y sabemos que Yom Teruah es un tiempo o un día Yom Tov señalado, como un Shabbat. Sabemos que los Shabbat tienen sus sacrificios también. Pero encima de esto, uno de los temas proféticos de Yom Teruah es el día oculto que nadie sabe. Eso está vinculado con el comienzo del nuevo bíblico o la luna nueva. Ustedes tenían que hacer esos sacrificios también. Más los de Rosh Hashanah, más los diarios. Ahora entendemos por qué Yom Teruah, Rosh Hashanah, mucha gente los confunde, pero tenían sus dos funciones. Y los servicios que se hacían en el templo. Los temas de Yom Teruah. El día de la final trompeta o el día de aclamación. Rosh Hashanah, cabeza del año civil. Yom HaZikaron, el día de recordación. Yom Hadim, el día de juicio. Yom HaKesed, el día oculto o el día del entronamiento del rey. Yom Hashem, el gran día del Señor. Todos son estos temas. ¿Cuáles son la terminología asociada a este Yom Tov? Despiértate tú que duermes, que te alumbrará el Mesías. Despertar o levantarse, el ascender, el último shofar, el abrir las compuertas y abrir las puertas, la reunión de los justos, la coronación del Mesías, el anuncio de las bodas del Cordero y el principio de los días temibles. Toda esta terminología está asociada a esta temporada. El día de aclamación, donde lo podemos probar en la Escritura, porque tenemos que probarlo en la Escritura. Número 29, en el séptimo mes, en el primer día del mes tendrán santa convocación. No harán ningún tipo de trabajo ordinario. Es un día para sonar el shofar entre ustedes. La resurrección de los muertos en el Mesías. Primera de Tesalonicense. O sea que lo validamos en la Torá y el Brit Hadashah también lo valida. Son la temática asociada, el lenguaje asociado con estos días señalados, estos tiempos señalados. Si aprendemos el lenguaje, cuando estemos leyendo la Escritura, decir, ya yo sé en qué tiempo está hablando, ya yo sé qué tiempo se está refiriendo. Es por este motivo es que estamos estudiando. Porque todo está en la Escritura, escrito está, todo está escrito. Nos toca a nosotros escarbar y ahondar para poder aprender. Porque el Señor mismo bajará de los cielos en un grito victorioso, vigoroso, teruá, con un llamado por el ángel principal y con el shofar y Adonai. Aquellos que han muerto unidos con el Mesías serán los primeros en resucitar. ¿Cuántos tenemos esa esperanza si morimos en estos días? Que seré resucitada en ese tiempo. Yom HaZikaron, día de la recordación. Malaquías 3:16. Fíjese, ya entonces ahora vamos a los libros de los profetas. Entonces aquellos que temen a Adonai hablaron todos a su prójimo. Y Adonai puso cuidado y escuchó. Un libro de recuerdos. En algunas versiones dice un libro memorial o de la memoria. Un libro de recuerdos fue escrito en su presencia para aquellos que temían a Adonai y reverenciaban su nombre. Levíticos 23:24. Y Adonai dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que en el séptimo mes, el eterno es específico, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio. Una convocación Kadosh, anunciada con toques de shofar. Esta es la Torá. Es ley. Yom Hadin, día de juicio, Daniel 7, 9 y 10 y luego el verso 22. Mientras miraba, truenos fueron puestos en su lugar y el anciano de días tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana pura.
Su trono era llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un destello de fuego fluía en su presencia y miles le ministraban a él. Millones y millones estaban delante de él. Entonces la corte. ¿Estamos captando? Tiempo, ubiquémonos en el tiempo. La corte fue convocada y los libros fueron abiertos. Hasta que el anciano de días vino y él dictó ¿qué? Juicio. Esta temporada, familia, a favor de los santos de Ja Elión. Y el tiempo vino y los santos poseyeron el reino. Isaías 4 habla de Yom Hadin, el día de juicio. En aquel día Adonai brillará gloriosamente el consejo, la rama de Adonai en la tierra, para exaltar y glorificar el remanente de Israel. Y será que el remanente que quede en Sión y el remanente de Jerusalén, aún todos los asignados a vida en Jerusalén, serán llamados Kadoshim. Ezequiel 9:4. Y Adonai le dijo, ve por toda la ciudad, por todo Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que están gimiendo y llorando por todas las iniquidades que están siendo cometidas en ella. Un tiempo de separación entre los que son y los que no son. Salmo 69:28, bórralos del libro de la vida, no se han inscrito con los justos. Si conocemos el lenguaje, sabemos a qué tiempo se está refiriendo la Escritura. Salmo 139:16, tus ojos podían verme como un embrión, pero en tu libro todos mis días ya estaban escritos. Mis días habían sido formados antes que ninguno de ellos existiera. Daniel 12, en ese tiempo Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado. Y habrá un tiempo de tribulación, y tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta en este momento. En ese tiempo tu pueblo será redimido. Todos los que cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Más claro, la Escritura no nos habla. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados, lenguaje de resurrección. Algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. ¿Qué tiempo está hablando? Revelación, el famoso libro de Revelación, que nadie lo entiende porque no se ubican en el tiempo de la fiesta. Y todo el mundo tiene un mensaje profético que se deja llevar por visiones de aquellos que no conocen la Escritura. El que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo les reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malajim. Malajim son ángeles o enviados. Revelación 13. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado, a los que pertenecen al camino, a los que adoran al Mesías, a los que hemos reconocido que Él es nuestro Adón, que proveyó el Eterno su vida para reconciliarnos y llevarnos de vuelta a casa. Y desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Revelación 7:8. La bestia que has visto fue una vez, ahora no es, y saldrá del abismo, pero está camino a destrucción. La gente que vive en la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Desde la fundación del mundo, se sorprenderá grandemente al ver la bestia que fue una vez, ahora no es, pero está por aparecer. Revelación 20. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. ¿Qué trono? Trono celestial.
Se abrieron ¿qué? Libros. Y otro libro fue abierto. El libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Y esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Yom HaKesed, el día oculto, el día de entronamiento, el día escondido, el día que nadie sabe. Así será la venida del Hijo del Hombre, eso lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Cantábamos esos coros, pero ahora sabemos con entendimiento a qué tiempo se está refiriendo. Salmo 81 dice, suenen el shofar en Rosh Hodesh, luna nueva, en el día escondido de tu festividad. O sea que este Rosh Hodesh que está hablando Salmos no es como el principio de los otros meses bíblicos. Es un tiempo específico. Porque dice el día escondido de tu festividad. Marcos capítulo 13. Estamos entendiendo, estamos captando, estamos aprendiendo. Sin embargo, cuando ese día y hora vengan, nadie sabrá. Aquí, de ahí es que viene este corito, familia. De Marcos 13, o sea que no estamos tan lejos. Nadie sabrá, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Permanezcan ¿qué? Alerta. Estén en guardia. Porque ustedes no saben cuándo vendrá el tiempo. Es como un hombre que se va de viaje lejos de su casa, deja a sus sirvientes a cargo, cada uno con sus propios deberes. Y le dice al mayordomo que esté alerta. Así que permanezcan alerta, porque no saben cuándo el dueño de la casa, el dueño de la casa, si será en la tarde, medianoche, al canto del gallo. Y no es canto de gallo del kikiriki, sino cuando el proclamador subía a la azotea del templo y daba el anuncio para comenzar los servicios. Ustedes no quieren que regrese de repente y los encuentre durmiendo. Y lo que les digo a ustedes, lo digo a todos, permanezcan alerta. ¿Y quién dijo estas palabras? Yeshua, nuestro Mesías. Estamos ahora viendo el lenguaje en los evangelios. Mateo 24. Pero cuando vendrá ese día y hora, nadie sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Estuvimos hablando en el principio del estudio acerca de los días de Noé. Yeshua está hablando de un tiempo específico. If you missed it, te perdiste. En aquellos tiempos antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Hijo de Adán o el Hijo del Hombre. Entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro dejado atrás. Estarán dos mujeres moliendo harina en el molino, una será tomada y la otra será dejada atrás. Así que manténganse alerta, porque ustedes no saben qué día su Adón vendrá. Yo creo que la Escritura ha sido clara en esta noche. Hemos comprobado a través de la misma que independientemente de lo que nosotros escuchemos o quizás veamos por el internet con otros estudios,
La Escritura misma dio testimonio del tiempo en que nosotros y la temporada en que nosotros nos estamos acercando. Nos toca a nosotros estudiar y reconocer el lenguaje. El que quiera el PDF se lo mando. Conmigo no hay problema, yo comparto el PDF. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos repasar. Necesitamos entender y ubicarnos en los tiempos. Y saber que ya todo ha sido establecido por el Rey. No hay nada nuevo bajo el sol. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos la gloria y la honra, Señor, por tu escritura, por tu Torah divina, por los tiempos. Señor, porque tú has dejado todo escrito, porque eres tú nuestro Rey. Y deseas que tu pueblo se acerque a ti en conocimiento y entendimiento y conociendo qué temporada, Señor, lo podemos hacer. Ayúdanos a entender los misterios de tu Torah, que a través, Señor, de tu Espíritu de Santidad, abre nuestros ojos. Saca las escamas de nuestros ojos, Señor. Destapa nuestros oídos. Ayúdanos a ordenar nuestros pensamientos. Pero sobre todas las cosas, mi Rey, continúa la obra de circuncisión en nuestras vidas, Padre. Porque cuando llegue ese día, como dice tu Escritura en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién entrará en tu lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Que podamos nosotros purificarnos más y más cada día a través de tu Escritura. Gracias, mi Rey, por este estudio. Gracias por el esfuerzo de aquellos que vinieron hasta aquí y los que han permanecido conectados en esta enseñanza. Y ayúdanos a meditar, a rumiar la hermosa verdad que es tu Torah, porque tu Torah es vida. Gracias, mi Rey, y continúa trabajando en nosotros durante la temporada en que estamos viviendo. Por los méritos de Yeshua te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. A Él sea toda la gloria. Gracias, familia, a aquellos que siguieron conectando a Roca Eterna. Espero que este estudio haya sido de bendición también para ustedes, presentándolo desde una perspectiva básica y profunda y concisa a la misma vez. Que el Eterno los bendiga. Shalom.